Buenas tardes a todos, bienvenidos a la tercera sesión del seminario de estudio en artículos en computación cuántica e inteligencia artificial. Ya hoy es la tercera charla de todo un ciclo de conferencias que tendremos. El día de hoy es un gusto para mí presentar a Alejandro Rodríguez y José Luis Sánchez, eh, quienes nos van a hablar hoy un poco sobre análisis térmico y electrónico de anillos cuánticos. Entonces, Alejandro, José, bienvenidos. Adelante. Muchas gracias, Cristian. Un gusto estar acá. Un saludo para todos los que nos están viendo. Sí, como dijo Cristian, vamos a conversar un poquito acerca de todo este rollo de lo que son los anillos cuánticos. Vamos a caracterizarlos un poquito mediante este análisis pues, térmico y electrónico que mencionabas. Entonces vamos a empezar. Primero empecemos conversando un poquito acerca de lo que es un anillo cuántico. Un anillo cuántico básicamente es una estructura semiconductora que me gusta mucho para empezar a comprenderlo un poquito, referirnos al problema clásico unidimensional del electrón en un pozo de potencial. Si nosotros cogemos este problema y lo escalamos ahora ya a dos dimensiones, vamos a poder empezar a hablar acerca de contornos y figuras. Y un anillo cuántico es precisamente esto. Es una figura geométrica circular, es un anillo, es un círculo con un huequito en la mitad, que pues aplicado a todo este rollo de la mecánica cuántica da realmente lugar a fenómenos cuánticos que son muy chéveres, que son muy interesantes y que tienen un muy gran potencial para todo este rollo de la computación cuántica. Entonces, un anillo cuántico básicamente es eso, es una región donde un electrón va a estar confinado, una región de dos dimensiones que tiene una forma de un anillo. Como podemos ver en la imagen, pues las dimensiones reales de un anillo cuántico son en la escala de los nanómetros. Entonces son estructuras semiconductoras bien interesantes. Ahora, ¿cómo se fabrican estas estructuras semiconductoras? Se utiliza mucho una técnica que se llama crecimiento Stransky-Krastanov, que es una forma de utilizar el crecimiento por haces moleculares, donde básicamente se deposita una capa delgada de material, generalmente arsenuro de galio, sobre un sustrato, que generalmente va a ser una aleación de arsenuro de galio con aluminio. Y luego pues se depositan pequeñas islas, punticos, que van a ser pues la base para nuestros anillos tridimensionales, que terminan siendo ahí, como se ve en la imagen, una especie de montañita. Y ahora tenemos es que crear un cráter en la mitad para que sea como una especie de un volcán, que esa es realmente la geometría que toman estos anillos cuánticos. Luego de depositar esa gotica y que tome la forma de montaña, por el mismo estrés de material y en el proceso posterior pues de secado de los materiales, se forma pues como ese cráter y queda básicamente nuestro anillo cuántico súper bien formadito. Ahí vemos que más o menos esa montañita tiene una inclinación de 35 grados, entonces pues no termina siendo un anillo completamente ideal, pero es una muy buena aproximación. Estas técnicas de fabricación pues tienen unos desafíos muy particulares. El primero es que son muy precisas, como veíamos inicialmente. Estos anillos cuánticos son estructuras que tienen el orden de nanómetros, entonces requieren materiales de muy alta pureza y instrumentos que tengan un muy buen nivel de calibración. Además, para poder conservar las propiedades cuánticas del sistema y de la partícula, se requieren de un control de condiciones ambientales muy bueno, se requieren unas condiciones de temperatura muy específicas. Y además de esto, pues detrás de todo esto están todos los modelos teóricos y las ayudas computacionales que se requieren para la modelación y la fabricación de estas estructuras, que son técnicas pues, y conocimientos bien avanzados que se tienen que manejar muy bien. Ahora, cuando hablamos acerca de anillos cuánticos que son acoplados lateralmente, pues el nombre es muy diciente. Básicamente son dos anillos cuánticos que están pegados por un lado. En términos elegantes es que realmente los anillos estén acoplados lateralmente y sean coplanares, que estén en el mismo plano. Y este tipo de estructuras pues ya se ha registrado varias veces en la literatura y en la diapositiva podemos ver una imagen
microscopía de fuerza atómica, donde se ven estas estructuras en forma de doble anillo. Esta interacción entre dos anillos es la que da lugar a estados electrónicos muy particulares y a propiedades cuánticas que son muy interesantes y que vamos a analizar más adelante. Ahora, lo que queremos es poder modelar y comprender un poquito más este sistema de anillos cuánticos, ¿cierto? LSQR son las iniciales de Laterally Coupled Quantum Rings, que es básicamente los anillos acoplados lateralmente. Entonces, se parte pues de las imágenes que vimos en la diapositiva pasada, donde se ven los dos anillos acoplados para poder generar un modelo. Aquí es importante tener en cuenta 3 parámetros que son fundamentales, que son la distancia D, que básicamente es qué tan separados están los anillos, el radio R1, que es el diámetro interno de los anillos, básicamente qué tan grande es el huequito de los anillos, y el radio R2, que es qué tan grandes son los anillos, es el radio externo de los anillos. Son parámetros muy importantes a tener en cuenta. Ahora, para reproducir la morfología de este contorno exterior, se utiliza una función de 2 dimensiones, una función gaussiana, que como les mencionaba ahorita tiene esos parámetros importantes. Como estamos hablando de contorno exterior, tenemos relacionado el radio R2, que es el radio exterior de los anillos. Tenemos el parámetro D, que es qué tan separados están, y tenemos X y Y, que son las variables del plano cartesiano, donde vamos a ubicar el anillo. Aquí el parámetro C, coeficiente C, realmente está relacionado con las condiciones de crecimiento del anillo y también se da en función del radio exterior R2 y de la distancia entre los anillos D. Ahora también tenemos una función que nos va a definir el contorno interno, o sea, el agujerito de la mitad del agujero central de cada uno de los anillos, que también va en relación de las 2 variables del plano cartesiano X y Y, de qué tan separados están los anillos, que es el parámetro D, y ahora va con el radio interno, de qué tan grande es el huequito central de cada uno de los anillos. Aquí cabe aclarar que R1 es mayor que R2, claramente, y todo esto da lugar a la figura que se mostró pues inicialmente, que es ese contorno bidimensional que representa a los 2 anillos cuánticos acoplados lateralmente. Ahora, vamos a tener en cuenta 2 campos con los que vamos a jugar un poquito para entender las propiedades del sistema, que son un campo magnético y un campo eléctrico en dirección X y Z, que si volvemos a esta diapositiva son el vector verde y el vector que se ve en azul. Y ya con todo esto, pues podemos escribir el hamiltoniano de la partícula de la siguiente forma, utilizando pues la aproximación de Born-Oppenheimer, que es básicamente un marco de masa reducida donde se toma el anillo como estacionario y el electrón que va a estar incrustado dentro del sistema como quien se mueve y quien toma el protagonismo dentro de todo. Vamos a tener en ese hamiltoniano el vector A, que básicamente es un vector que va a representar la acción del campo magnético. Aquí pues en el cálculo se consideraron, como les comenté al principio, anillos cuánticos de arsenuro de galio rodeados por una aleación de arsenuro de galio con aluminio, y es realmente la diferencia en la energía de bandas conductoras lo que da el origen pues a este potencial de combinamiento. Es una barrera de potencial que es de más o menos 220 milielectronvoltios y que se puede expresar como la expresión que se ve al final de la lámina. Básicamente, esa expresión, ¿qué quiere decir? Que dentro del contorno bidimensional que definimos para los anillos, el potencial va a ser 0 y que por fuera de ese contorno va a haber un muro de potencial. Básicamente es ese problema del electrón en el pozo de potencial, pero ya escalado a 2 dimensiones y con el contorno de anillos que definimos. Listo, entonces ya con esto, al electrón que confinamos en el sistema, pues podemos definirle su ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, utilizando el hamiltoniano que vimos en las láminas anteriores, y ya se caracterizaron los valores propios y las funciones propias que corresponden a los autovalores de energía, y todo esto que representa la ecuación de Schrödinger, que da información muy importante, y todo esto se solucionó utilizando el software de Consol Multiphysics y obtuvimos resultados muy interesantes. Listo, entonces como para dejar la claridad,
Se tiene que esto es una simulación hecha por CONSOL, entonces por eso fue que definimos los campos de potencial en donde iban a estar pues el electrón y todas las cosas. ¿Por qué? Porque la realización de estos en la universidad no fue posible. Ahora, también se hace sobre todo en anillos acoplados lateralmente, porque hay otros anillos que se han estudiado mucho más, que son los acoplados verticalmente, es decir, donde uno está por encima del otro. Esto tiene mucha más dificultad en la fabricación, por eso se hace sobre todo el estudio de lateralmente acoplados. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una gráfica de energía versus la distancia, por así decirlo, de separación entre los dos anillos. Podemos ver los primeros 10 niveles y podemos ver las diferentes distribuciones que se forman. La primera distribución, donde la distancia es 0, es decir, que hay solamente como un anillo cuántico. La segunda distribución, en los que los anillos están separados de tal manera que sus centros se conectan entre sí y generan como una ranura. Está nuestro caso de estudio, que es donde nos da mejores resultados, que también es el menor energéticamente, que es donde están separados 27,5 nanómetros, y ya cuando se pasa de una separación de 35 nanómetros aproximadamente, se tienen como dos anillos diferentes. Ahora, ¿por qué es importante ese caso de 27,5 nanómetros? Como la separación que hay, pues en la región en la que puede existir ese electrón, que está entre los dos, pues en la intersección de los dos círculos, es mayor a la longitud de onda del electrón, el electrón va a estar confinado ahí y está restringido en todas las direcciones, en X, en Y y en Z. Entonces, como el electrón va a estar ahí restringido, por eso tenemos mínima energía. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las temperaturas en las que estamos analizando este caso es de 70 Kelvin, son muy bajas. Por eso no se tiene casi en cuenta la energía cinética dada por la temperatura. Un ejemplo de cómo está contenido el electrón es, imagínense que ustedes están en un cuarto que es muy angosto y ustedes abren los brazos. Si ustedes abren los brazos, pues van a estar pegados ahí y no se van a poder mover a ningún lado. Ahora aquí podemos ver la distribución de la densidad de probabilidad. Esto lo mostramos como un mapa de calor, en donde los valores más azules es donde hay menos probabilidad que esté la partícula y en los valores más rojos es donde más probabilidad hay que esté la partícula. Entonces, en el caso donde tenemos dos anillos separados, tenemos que puede estar con la misma probabilidad tanto en el anillo de la derecha como en el anillo de la izquierda. En los otros dos casos podemos ver que es como una distribución diferente, donde se tiende a estar más sobre el centro, y en nuestro caso de estudio es muy interesante porque como nuestro electrón está restringido en sus traslaciones, lo podemos identificar muy fácil. Por eso se ve como ese punto de ahí. Otra cosa a tener en cuenta es que esto es lo que se conoce como un punto cuántico o un quantum dot, porque como el electrón no se puede mover hacia ningún lado, es por eso que se considera como cero dimensional. Por eso también lo traemos a colación, porque como es altamente localizable y más propiedades que les vamos a explicar después, se puede utilizar como un qubit. Listo. Aquí podemos ver cómo se comportan en diferentes estados de la capacidad calorífica. Entonces, primero definamos qué es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es qué tanta energía pueden, por así decirlo, absorber el sistema antes de cambiar su temperatura. Entonces, podemos ver que cuando tenemos 27,5 nanómetros, la capacidad calorífica, primero, es mucho más alta que en todos los otros casos. Y además, tiene un pico. Este pico es muy importante porque esto nos puede ayudar a aumentar la coherencia del sistema, es decir, qué tanta energía puede soportar el sistema antes de colapsar un estado, que es lo que nos importa en los qubits, esa superposición de estados. Ahora, otra cosa muy importante a tener en cuenta es la temperatura frente a la cual se tienen estas cosas, porque este comportamiento se percibe es cuando están en temperaturas bajas, por ejemplo en 70 Kelvin. Si vemos la gráfica de la derecha, podemos ver que a 300 Kelvin este comportamiento no lo tenemos. Listo. Aquí tenemos la entropía. La entropía, por así decirlo, es como el desorden que puede haber en el sistema. Tenemos que, cuando tenemos ese 27,5 nanómetros, tenemos un mínimo en la entropía. Lo pueden ver en la gráfica derecha. ¿Por qué se da este mínimo en la entropía? Como ya habíamos dicho, el sistema está restringido traslacionalmente. Como está restringido traslacionalmente, tiene un menor número de estados posibles en el que estar. Entonces, cuando se toma la función de entropía como K Boltzmann por el logaritmo natural del número de estados,
como hay menor número de estados, se tiene una menor entropía. También podemos ver que la temperatura es muy importante en este caso porque la entropía en los 27,5 nanómetros es solamente menor a todas las otras hasta 70 Kelvin. Cuando llega a 70 Kelvin, después de eso, ya se ven que hay incluso pues, otras funciones, como por ejemplo en la que solamente es un anillo o en la que la separación es de 5 nanómetros que tienen menor entropía que la nuestra. ¿Por qué la entropía es muy importante? Como se dijo, como tiene un menor desorden, un menor número de estados, cuando nosotros vayamos a categorizar, por así decirlo, estos sistemas, vamos a tener más confianza de los valores que estemos tomando, que no va a variar mucho. Es decir, que si yo vuelvo a medir en 5 días lo que estoy haciendo en algo parecido, va a ser mucho más probable que sea lo mismo. Listo. Aquí lo que se hace es que se le hace la introducción al campo magnético. Entonces, lo que queremos mostrar en estas cosas es que dependiendo de las necesidades que tenga la persona, ya sea una empresa, ya sea un laboratorio de estudio, se pueden jugar con los factores como por ejemplo es la separación entre los anillos, la temperatura a la que se encuentra el sistema, el campo magnético que se le aplica para así obtener los resultados que quieran. Listo. Bueno, ahora como conclusión, pues podemos ver que realmente estos sistemas de anillos cuánticos de acoplado lateralmente son muy prometedores. Se requieren estudios adicionales, se requiere realmente fabricar estos sistemas y probar a ver qué tan bien se sostienen las simulaciones en cuanto a estas caracterizaciones. Pero realmente lo importante es eso, lo importante es que se encontró que hay una distancia, hay cierta distancia entre los anillos, que para el caso en el que se corrió la simulación con los parámetros de los radios de los anillos que se escogieron, pues era de 27.5 nanómetros. Eso puede variar un poco conforme se cambian esos parámetros radiales, pero la cosa es que existe como ese sweet spot donde el electrón va a estar súper bien localizado, donde va a tener una capacidad calorífica muy interesante, donde la entropía va a ser muy, muy bajita y pues como se mencionaba, realmente siendo la entropía una medida del desorden o una medida de qué tanto se desconoce del sistema, al tener una entropía muy bajita sabemos que conocemos el sistema muy, muy, muy bien y esto puede ser la piedra angular que realmente lleva a la construcción de qubits y a desarrollos posteriores basados en estas estructuras semiconductoras. Ahora pues queremos contarles que todo el trabajo y los resultados que se presentaron acá provienen de ese artículo, Thermodynamic Properties of Artificial Molecule Quantum Rings, Geometric and External Field Effects, publicado en Física B, Condensed Matter, en 2024. Este artículo fue escrito por un talentoso grupo de estudiantes de nuestra universidad con el apoyo de varios contribuyentes destacados y presentamos ante ustedes el conocimiento que ellos desarrollaron con su pleno consentimiento, apoyo y reconocimiento, y a ellos extendemos nuestro más sincero agradecimiento por dejarnos exponer sus desarrollos y por compartir ese conocimiento con toda la comunidad científica. Aquí hay un link por si quieren consultar el artículo completo. Estas fueron las referencias que usamos y muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, José. Muy buena la exposición. Bueno, tenemos preguntas, pero tenemos un comentario acerca de la parte final que ustedes mencionaban, qué es lo que ocurre con la entropía. Nos dicen, la entropía se entiende mejor como la pérdida de información en los estados disponibles de evolución del sistema. Si el número de estados disminuye, entonces la pérdida de información es menor. No sé si quieran complementar algo a ese comentario. Sí, o sea, es un aporte muy valioso y realmente pues la entropía tiene muchísimas interpretaciones, pero creo que van todas orientadas en cuanto a la caracterización del sistema, en cuanto a qué también se conoce. Entonces, pues también dentro de todo esto es muy importante también destacar lo de la poca pérdida de información, pero orientada también en cuanto a esa caracterización del sistema. Entonces, tantas interpretaciones se le puedan dar a la entropía, pues todas van a apuntar respecto a eso. Listo, gracias Alejandro. Bueno, no tenemos más preguntas de la audiencia. Yo tengo algunas mientras si alguien se anima a hacer más preguntas y es, acá en la Universidad Nacional o en el país, ¿saben si existen las condiciones para desarrollar físicamente
este tipo de sistemas? Lo menciono desde mi ignorancia completa de este tema de la física. Pues aquí en Colombia no se tienen de eso. ¿Por qué? Porque es que eso es una máquina súper grande donde tiene pues grados de libertad de 360 grados, porque lo que hace eso es ir rotando e ir haciendo como haces de moléculas. Entonces, primero está esa maquinaria súper grande y segundo está a la temperatura a la que se tienen que mantener los sistemas para que puedan conservar, por así decirlo, sus propiedades cuánticas. En Colombia, pues que yo sepa, no hay. Ok, gracias, José. Ya finalmente quisiera hacerles una pregunta, ya que ustedes estuvieran en el viaje de estudios, y es, ¿cómo ven? Bueno, nosotros estuvimos en Alemania. ¿Cómo ven este tipo de tecnologías, los avances que están haciendo diferentes personas y organizaciones acá en Colombia respecto a los avances que están haciendo allá en Alemania en estos mismos temas? Pues yo siento que aquí en Colombia y en Latinoamérica tenemos muchísimo potencial en cuanto a desarrollar el marco teórico, entender los sistemas y todo esto, pero creo que sí nos llevan mucha ventaja en cuanto a llevar el desarrollo del papel a la realidad, porque cuentan con equipos muy avanzados, cuentan con presupuestos que me parece que son maravillosos para desarrollar ciencia y tecnología. Entonces, pues ellos también tienen una gran capacidad para desarrollar teoría y para hacer cálculos y todo esto, pero cuentan con esa posibilidad de poder llevar esos cálculos a la realidad y de probar que también se sostienen a la hora de la verdad. Entonces creo que eso es la principal diferencia. Creo que aquí en Latinoamérica y en Colombia tenemos muchísimo talento y lo que nos falta en realidad es apoyo para poder llevar estas ideas a la realidad y probar que también funcionan. Listo, gracias Alejandro, gracias José. No tenemos más preguntas. Bueno, el seminario continúa. La próxima charla que tendremos será sobre transformadores de visión cuántica para clasificación de quarks y para clasificación de quarks. Eh, no tenemos fecha todavía, vamos a tener que moverla un par de semanas. En 8 días va a haber por este canal una transmisión durante todo el día. Tenemos un evento de meteorología en Bogotá. Entonces les anunciaremos prontamente la fecha para la próxima sesión. Muchas gracias a todos por conectarse y gracias Alejandro y José por la conferencia. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.